Está Ya, bien. muy bien. Vamos a continuar con el tema, empíema subdural. Entonces, para entender el tema del empíema subdural, nosotros tenemos que hacer uso de la imagen, ¿no? Esta imagen, en donde ustedes ven acá el cráneo, ¿ya? Vamos a ver cómo están las meninges después del cráneo. Dura madre, ¿ya? Luego tiene la aracnoides, este espacio que está en rosado. Debajo tenemos el espacio subaracnoideo, ya, la pía madre y al cerebro propiamente, ¿no? Entonces, esta es nuestra ubicación anatómica, ¿ya? Entonces, la vez pasada hemos dado una imagen en la cual en el espacio subaracnoideo había un recorrido de vasos, ¿no? Las arteriolas, por acá van a circular, ¿ya? Entonces, nos detenemos en este espacio, ¿ya? Entonces, el término empíema subdural se refiere a una colección de pus en el espacio situado entre la dura madre y la aracnoides. Dura madre y la aracnoides. Entonces supone el 15 a 20% de todas las infecciones intracerebrales localizadas, ¿ya? Entonces supone el 15 a 20% de las infecciones intracraneales localizadas, ¿ya? A ver, vamos a continuar con las, ya, ahí está el espacio que hay entre la dura madre y la aracnoides, ¿ya? Entonces, estamos hablando en esta porción, ¿ya? Alguien está con su micro prendido. Ujú. Ya, vamos adelante. Ya, epidemiología y etiología. Según nuestro texto guía, nos orienta que las enfermedades más habituales que predisponen a padecer empiemas craneales sudorales son las infecciones otorrinolaringológicas, aquellas que están no, en el afectado los senos paranasales, ¿ya? Entonces, se habla de 40 a 80% de los casos, ¿ya? Cuando hay una alteración a nivel de los senos paranasales. ¿Ya? Dentro de la patogenia, nosotros tenemos que reconocer cómo es que por extensión la infección va al espacio subdural. ¿Y quién está participando en esto? Están las venas emisarias avalvulares, ¿ya? Entonces, en asociación con tromboflebitis o a través de la extensión de una osteomielitis craneal con un absceso epidural asociado, ¿ya? Entonces, es por extensión y a través de estos vasos, las venas emisarias, que se va a comprometer este espacio, ¿no? Subdural. Entonces, una vez que la infección alcanza a este espacio subdural, puede extenderse sin interrupción sobre la convexidad de los hemisferios cerebrales, ¿ya? Entonces, los hemisferios cerebrales ya pueden comprometerse, ¿ya? Desde un punto de partida por extensión, ¿ya? Vamos a ver ahora que la mastoides y el oído medio son el origen del 10 a 20% de los pacientes, ¿ya? Aquellos pacientes que van a tener ser tratados precozmente con antibióticos, entonces van a poder llegar en esta proporción 20% pacientes que van a tener compromiso de la mastoides y el medio y posteriormente llegar a hacer una empiema subdural, ¿ya? Luego, infecciones o afecciones predisponentes, ¿ya? ¿Cuáles son? Los traumatismos craneales, los procedimientos neuroquirúrgicos, la infección de un hematoma subdural preexistente,
Entonces, estos van a predisponer a que el paciente pueda llegar a tener empiema subdural. Seguimos en la epidemiología y etiología. Entonces, la infección es metastásica, alrededor del 5% de los casos, ¿no? Sobre todo desde un origen pulmonar. Entonces, si hay una alteración a nivel pulmonar, entonces esta infección va a ir a afectar hasta lo que es la porción subdural del cerebro y causarnos el problema de empiema subdural. Entonces, entre los factores predisponentes también podemos mencionar los dispositivos de tracción craneal, la cirugía nasal, las etmoidectomías y las polipectomías nasales. Entonces, estos son los factores predisponentes que también van a hacer compromiso de lo que viene a ser el empiema subdural. Ya, en lactantes con empiema subdural, la meningitis es un destacado trastorno predisponente. Entonces, si el paciente va a tener previamente meningitis en los infantes, ya estos pueden llevarnos a hacer empiema subdural. También tiene lugar alrededor del 2 a 10% de los lactantes con meningitis bacteriana, ¿ya? Y en teoría, ¿ya? De forma secundaria a la infección de un derrame subdural inicialmente estéril. Y si es estéril al inicio, no, esta afección puede llegar a tener compromiso de microorganismos y llevarnos a un empiema subdural. Ya, bueno, sin embargo, la vacunación contra Haemophilus influenzae de tipo B ha reducido la incidencia de meningitis bacteriana en lactantes y niños. Ojo, pero el empiema craneal subdural es hoy en día mucho más frecuente en quienes, en adolescentes y en adultos. ¿Ya? Quiere decir que en los infantes la vacunación puede prevenir lo que viene a ser la meningitis bacteriana, ¿ya? Y por ende lo que es el empiema subdural, pero no así en los adolescentes y adultos jóvenes. Bueno, la etiología es variada, ¿no? Entonces se han aislado varias especies bacterianas en pacientes con empiemas subdurales craneales. Hablamos del Streptococcus aerobius, que da entre 25 y 45% de los casos, los estafilococos, de 10 a 15% de los casos, bacilos grama negativos aerobios, ¿no? De 3 a 10% de los casos, estreptococos anaerobios y otros anaerobios, de 33 a 100% de los casos, ¿no? Entonces a la cabeza podríamos poner en orden de frecuencia los estreptococos anaerobios y otros anaerobios pueden causar empiema subdural en mayor cuantía, ¿ya? Entonces, hablamos de que es una infección polimicrobiana, ¿no? Entonces, los microorganismos constituyen la flora microbiana que suele aislarse en pacientes con sinusitis crónica o absceso craneal. Entonces, estos mismos microorganismos que van a estar en la sinusitis crónica y absceso craneal van a tener, ¿no? Compromiso en el empiema subdural. Entonces, las infecciones postquirúrgicas o postraumáticas están causadas sobre todo por estafilococos y bacilos gram negativos aerobios, ¿no? Entonces, estamos ahora hablando acerca de lo que es la microbiología o la etiología del empiema subdural. Entonces, hablamos también de qué patógenos comunes que se encuentran comprometiendo, ¿no? al cerebro y causando empiema subdural. Podemos mencionar a especies de Salmonella y Propionibacterium acnes. Entonces, este último microorganismo se ha aislado tras un traumatismo, procedimientos neuroquirúrgicos o la utilización de aloinjertos durales. ¿Ya? Entonces, también se ha descrito empiemas subdurales craneales causados por
Mycobacterium tuberculosis y por hongos de la especie Candida spp. ¿Ya? Eh, Hablamos de que el empiema subdural espinal es una afección poco habitual que suele ser secundaria a una infección metastásica desde un foco distante. ¿Ya? Entonces, la cepa más frecuente es Staphylococcus aureus y con mayor frecuencia se encuentran Streptococcus, Staphylococcus, coagulas negativos y bacilos grama negativos. ¿Ya? Bueno, antes de proseguir a las características clínicas, en la microbiología debemos de considerar al Staphylococcus aureus como el agente etiológico más frecuente en pacientes con absceso epidural espinal. Ojo, absceso epidural espinal, ¿ya? Entonces, también a este grupo de enfermedades que van a causar daño a nivel del cerebro, no, vamos a también sumarnos a hablar de absceso epidural y tromoflebitis intracraneal supurativa. Entonces, en el texto, ¿no? Lo asocian, ¿no? En un mismo tema, lo que viene a ser empiema subdural, absceso epidural y tromboflebitis intracraneal supurativa, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver es la ubicación, ¿no? La ubicación de la alteración de acuerdo a la anatomía, ¿no? Entonces, el empiema subdural hemos dicho que se define como una colección de pus entre la dura madre y la aracnoides, ¿no? Entre la dura madre y la aracnoides, ¿ya? Entonces, en este espacio, ¿no? Existe una colección de pus, ¿no? Y nos da el empiema subdural. Sin embargo, el absceso epidural es una colección localizada de pus entre la dura madre y el cráneo. Este es el cráneo. Entonces, dura madre y cráneo en ese espacio, ya vamos a encontrar lo que es la colección de pus, ¿no? Entonces, a esto le llamamos absceso epidural, absceso epidural. Y por acá, empiema subdural, empiema subdural. Entonces, ¿cuál es el límite? El límite es la madre. ¿Ya? Entonces, por encima hablamos de absceso epidural y por debajo de la madre hasta la aracnoides hablamos del empiema subdural, ¿no? Y también incluye, ¿no? En este capítulo lo que viene a ser la tromboflebitis intracraneal supurativa. Ya, a estas incluye una trombosis del seno venoso dural, ¿no? Entonces, el seno venoso dural, ya, acá vamos a ver de que va a haber una supuración a este nivel, supuración. Ya, entonces, estas tres formas de descripción de lo que viene a ser relacionado con la pus que se puede encontrar a este nivel, o sea, ya, entonces nosotros consideramos de que todo esto es una colección de gérmenes que van a tener, ¿no? Un, un origen a nivel de las afecciones otorrino en lo que está el estudio de lo que vienen a ser los paranasales, ¿no? La mastoides, ¿ya? El oído medio, ¿ya? Entonces gérmenes que se originan a estos niveles van a tener que ir a través de la sangre para poder ubicarse en estas áreas del cerebro, ¿ya? Entonces, de ahí que nosotros vemos que se han aislado diversas especies de bacterias, ¿no? En pacientes con empiema
subdural craneal, ¿ya? De los cuales hemos mencionado los estreptococos en buena cuantía, ¿no? Hemos hablado de los estreptococos, ¿ya? Estreptococos aerobios, y por acá también estreptococos anaerobios y otros anaerobios que van en una porción de 33 a 100%, ¿ya? Estos van a ser los que van a originar el enfisema subdural craneal. Ya, entonces hablamos de estreptococos aerobios, ojo, estreptococos aerobios, ¿ya? Estafilococos, hemos hablado de bacilos gram negativos, estreptococos anaerobios y otros anaerobios. Entonces, esto es en sí la microbiología de lo que hay que tener en consideración para poder hablar acerca de enfisema subdural. ¿Ya? Y los otros dos alteraciones también. ¿Ya? Entonces, ¿no? Ah, entonces, tenemos una flora microbiana que suele aislarse en pacientes con sinusitis crónica o absceso craneal, ¿ya? Entonces, se habla también de las infecciones postquirúrgicas y postraumáticas que están causadas sobre todo por estafilococos y bacilos gram negativos aerobios, ¿ya? Vamos a este, hablar de que los patógenos menos frecuentes que se encuentran son de las especies de Salmonella y Propionibacterium agnes, ¿ya? Entonces, estos gérmenes, sobre todo el Propionibacterium agnes, se ha aislado tras un traumatismo o procedimientos neuroquirúrgicos o la utilización de aloinjertos durales, ¿ya? Entonces, el Mycobacterium tuberculoso y así como los hongos como Candida también pueden estar en la alteración de lo que viene a ser el enfisema subdural o absceso epidural hasta tromboflebitis intracraneal supurativa. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver cómo llegamos a ver la clínica. Entonces en la clínica nosotros vamos a encontrar signos y síntomas secundarios, ¿no? A la presencia de la presión intracraneal cerebral, ¿no? Entonces eh, hay irritación meningia o inflamación cortical focal, ¿ya? Entonces, esta presentación aguda de un enfisema subdural es más habitual en pacientes con una diseminación por contigüidad de la infección. Ya hemos dicho la diseminación por continuidad, ¿no? Vamos a volver a recordar, ¿no? ¿De dónde se origina? Ya de los senos paranasales, mastoides, ¿no? La infección del oído medio, la otitis media, aunque nos han presentado, ¿no? En el texto de que al tratamiento oportuno de la otitis media no pueden progresar y a darnos el cuadro de enfisema subdural, ¿no? Entonces vamos a ver que en la mayoría de los casos hay fiebre superior a 39 grados centígrados. ¿Ya? Vamos a encontrar fiebre en el paciente. La cefalea, que puede encontrarse localizada sobre el seno u oídos infectados, ¿ya? Es un síntoma prominente y se vuelve a generalizar a medida que progresa la infección, ¿no? Entonces la cefalea, tenemos que ver la cefalea en el paciente, ¿ya? Vamos a ver también los vómitos, ¿ya? Que son habituales a medida que aumenta la presión intracraneal, ¿ya? La presión. Entonces se aprecia una alteración del nivel de conciencia, o decir que hay paciente con somnolencia o desorientación, que progresa a obnubilación o coma, si se trata de
si no se trata la infección, ya en más de los 2/3 de los casos. Alrededor del 80% de los pacientes tienen signos de irritación meningia. Entonces, vamos a evaluar los signos de Kerning o Brudzinski, ¿ya? Entonces, estos pacientes sí van a dar estos signos de Kerning o Brudzinski, ¿ya? Entonces, si no se trata a los pacientes, se produce un deterioro neurológico rápido con signos de aumento de la presión intracraneal y la herniación cerebral. Entonces, hay también papiledema y que aparece en menos del 50% de los casos. Papiledema. Entonces, esta es la clínica con la que nosotros podemos ya abordar a un paciente con alteración del empima subdural. Entonces, para el diagnóstico, entonces debe estar presente los signos meningios o déficit neurológico focal. Se tiene que una focalización de una paresia, para paresia de una extremidad. Ya vamos a ver también la punción lumbar. En la punción lumbar, para el estudio del líquido cefalorraquídeo, bueno, está contraindicada, ¿no? Porque puede haber un riesgo de herniación cerebral. Ojo. Entonces, el estudio de líquido cefalorraquídeo por punción lumbar, si estamos frente a un cuadro de empima subdural, debemos tener precaución de hacerlo, ¿no? En pacientes en quienes se ha realizado una punción lumbar, los hallazgos del líquido cefalorraquídeo han sido inespecíficos y han consistido en una presión de apertura elevada, eso es cierto, ya pleocitosis neutrofílica. Ojo, acá tenemos que ver los neutrófilos, comparado con los otros, había una pleocitosis linfocitaria en la encefalitis. En este caso, una pleocitosis neutrofílica, ¿no? Aunque hasta en el 40% de los casos puede haber una pleocitosis mononuclear y aumento de la concentración de proteínas del líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Entonces tenemos que tener el estudio del líquido cefalorraquídeo en casos que no tienen esta contraindicación. Ya, entonces en el diagnóstico también debemos ir a las imágenes de resonancia magnética potenciada con gadolinio, ¿no? Entonces, el procedimiento diagnóstico de elección en pacientes con empima subdural y absceso epidural. En los dos casos debemos de elegir la resonancia magnética. Entonces, el procedimiento diagnóstico no invasivo de elección en pacientes con una tromboflebitis intracraneal supurativa es la resonancia magnética y venografía por resonancia magnética. Entonces, en pacientes incapaces de someterse a un estudio de resonancia magnética, se realiza una venografía por tomografía computarizada. Ya, venografía por tomografía computarizada. Bien, entonces, hasta acá nosotros ya vemos cómo es el abordaje de diagnóstico en el empima subdural, absceso epidural y tromboflebitis intracraneal supurativa. Entonces, vamos a ver ahora el tratamiento. Entonces, en el tratamiento, de todos modos, hay que ver si esto es una emergencia médica y quirúrgica, ¿ya? Si hablamos del empima subdural, es de todos modos una emergencia médica y quirúrgica. Entonces, nos trazamos objetivos en la cirugía, es conseguir la descomprensión adecuada del cerebro, ¿ya? Y evacuar completamente el empima. Entonces debemos de cuidar esto, ¿no? Evacuar, ¿no? Y el empima y la descomprensión adecuada del cerebro. ¿Ya? Entonces se debe hacer craneotomía
que es el procedimiento de elección quirúrgico, ¿ya? Ahora, los principios del tratamiento para el absceso epidural espinal son una laminectomía precoz. Entonces, si vemos que el absceso epidural ha descendido hasta la parte de la médula, o sea, la médula espinal, entonces vamos a hacer una laminectomía precoz para liberar la presión a ese nivel de la médula, ¿ya? El drenaje del absceso y tratamiento antibiótico a largo plazo, ¿ya? Entonces puede considerarse solamente el tratamiento antibiótico en pacientes con dolor localizado y síntomas radiculares sin hallazgos de vías largas, ¿ya? Entonces, aunque deberíamos de realizar, ¿no?, una exploración neurológica frecuente y hacer estudios seriados mediante resonancia magnética para demostrar la resolución del absceso. Entonces, una vez que se drena el absceso, ya debemos hacer seguimiento, ¿no?, de la evolución del cuadro. Bueno, digamos que el tratamiento antibiótico empírico debemos de instalar, ¿no? ¿Para qué? Para la tromoflebitis intracraneal supurativa. Entonces, para este problema debemos usar vancomicina. Hemos dicho, el vancomicina se usa en 1 gramo cada 12 horas, ¿ya? Metronidazol de 500 miligramos cada 8 horas en endovenoso. Podemos usar también las cefalosporinas de tercera generación, ceftriaxona, ceftazidima y hasta de cuarta generación, ¿ya? También podemos usar anticoagulantes en pacientes con una trombosis séptica del seno cavernoso, ¿ya? Entonces, usar anticoagulantes. ¿Qué es lo que podemos usar con más así cuidado y con buenos resultados? Las heparinas de bajo peso molecular. Entonces estamos hablando de enoxaparina. La enoxaparina se usa en dosis de 40 miligramos cada 12 horas vía subcutánea, ¿no? Y también hay presentaciones de 60 miligramos de acuerdo al kilo peso, ¿no? Si el paciente supera los 60 kilos, entonces vamos a darle 60 miligramos, puede ser cada 12 horas también. Entonces, con los antibióticos ideales, ¿no?, porque hemos dicho que el agente etiológico puede estar el astrococo, así como los estafilococos. Entonces, vancomicina, si agarra estafilococos, ya, las cefalosporinas de tercera y cuarta generación, normal van a llegar a disminuir la cantidad de microorganismos como los estreptococos, ¿no? Entonces, este tema ya está bien, ¿no?, entendible, ¿ya?, de cómo es la afección del empiema subdural, ¿no? Hemos hablado también junto a esto acerca de lo que viene a ser el absceso epidural por su ubicación, ¿ya? También la tromoflebitis intracraneal supurativa, ¿ya? Entonces, creo que acá nos toca solamente ya recapitular todos los otros, ¿no?, las otras entidades nosológicas que alteran el cerebro, ¿no?, y hacer nuestro propio resumen, ¿ya? Bueno, en cuanto al tema anterior, ¿ya? Vamos a ver un tema anterior. Nosotros hemos visto lo que viene a ser la encefalitis, ¿no? Ya, entonces, en la encefalitis hemos dicho que esta afección del cerebro es en su mayor cuantía por los virus, ¿no? Hemos hablado de los virus, ya, y
Ya para integrar la, la clase, el tratamiento, hemos quedado que de manera empírica se podía hacer con aciclovir, ¿no? Ya, aciclovir. Sí. Y podemos usar también alternamente al aciclovir los otros, Foscarnet o ganciclovir. Entonces vamos a hacer un enfoque para terminar de ver lo que es el tratamiento de la encefalitis, ya que es un problema muy serio en, en el mundo, ¿no? Entonces se habla de que en el África incluso hay una franja, ¿no? De lo que es la encefalitis, ¿ya? Entonces aquí vamos a subir la otra diapositiva. A ver, ahora están viendo. Mm, Sí, doctor. sí, Ya, doctor. muy bien. Pues vamos a completar esta parte de lo que es la encefalitis, ¿no? El diagnóstico, ya sabemos cómo se hace, ¿no? Con las pruebas complementarias, o sea, estudio del líquido cefalorraquídeo, hacer neuroimagen, el electroencefalograma, estudio serológico, ¿ya? Entonces, ¿para qué se hace el estudio del líquido cefalorraquídeo? Es para ver si está alterado, ¿ya? Entonces, vamos a ver la correlación con la gravedad, ¿ya? Entonces, si hay pleocitosis, ¿qué predomina en esta pleocitosis? Linfocitos. Comparado con el empíema subdural, ahí la pleocitosis se predomina de los neutrófilos. Entonces, en encefalitis glucorraquia, normal, ¿ya? Proteinorraquia, normal o elevada. Entonces, ahora, reservar el líquido cefalorraquídeo para estudio del ADN viral por PCR. Entonces, hay que tener cuidado de hacer una, una muestra, tomar una muestra y guardar la muestra para este estudio de ADN viral y PCR. En tomografía, ya la TAC o la resonancia magnética nuclear, que son técnicas más útiles por su sensibilidad y detección precoz de las lesiones desmielinizantes, ¿ya? Entonces, en el electroencefalograma vamos a ver que hay enlentecimiento de la actividad. ¿Qué va a haber? Ahí vean ondas paroxísticas, procesos trifásicos de predominio temporal, sensibilidad 84% y especificidad 32%. Entonces, sí complementa el estudio, ¿no? El electroencefalograma. Ahora, en cuanto al estudio serológico, hay que detectar de manera intracraneal anticuerpos en la fase aguda. ¿Ya? Entonces, detección intratecal de anticuerpos en la fase aguda. ¿Ya? Bueno, acá hay una tabla en la cual vamos a ver las situaciones clínicas que pueden simular una encefalitis. Entonces, si es una encefalopatía tóxica, ya por estos gérmenes, ya están ahí la Shigella, tosferina, Campylobacter, salmonela, encefalopatía necrotizante por influenza, síndrome de Rey, intoxicación aguda por plomo, shock por hiperpirexia, ¿no? Esa es la encefalopatía tóxica, del cual hemos hablado también un cuadro, ¿no? Y por ahí errores congénitos, ¿no? Ya los errores congénitos, un grupo, casi habla incluso de la porfiria aguda intermitente, ¿ya? La vasculitis del sistema nervioso central, panarteritis, lupus, eritematoso sistémico y angeitis linfogranulomatosa, que están relacionados con cuadros de encefalitis. Y otras alteraciones del sistema nervioso central, tumores, pseudotumor cerebral, hemorragia intracraneal, trombosis cerebral, migraña, que puede confundirnos, ¿no? Y diagnosticar, ¿no? Encefalitis, ¿ya? Entonces el tratamiento de todos modos es empírico, ¿no? Entonces hay que convocar a estas subespecialidades.
¿no? El neurólogo, infectólogo, neurocirujano, intensivistas, los rehabilitadores, entonces tienen que estar sumados para poder hacer el tratamiento multidisciplinario del paciente con encefalitis. Entonces ve también el camas en UCI, ¿no? Para hospitalizarlo. Ya si la clínica importante y de inversiones graves o convulsiones, aquí tenemos que ingresar a UCI, ¿no? Entonces, el Glasgow puede estar 8 menos, entonces hay que ingresar a UCI. Entonces, el específico del agente etiológico e individualizado. Entonces, debemos de buscar qué agente etiológico es el que está causando la encefalitis, ¿ya? Bueno, hemos hablado de la ciclovir, ¿no? Que podemos tratar, no, aciclovir, que da encefalitis por herpes o postvaricela, ¿ya? Entonces, este fármaco ha demostrado eficacia para mejorar el pronóstico de encefalitis por virus del grupo herpes, ¿ya? Ahí está la dosis, niños menores de 12 años y mayores de 12 años. ¿Ya cuánto tiempo? En los recién nacidos 3 semanas, en niños mayores hasta 3 semanas, ya 21 días con aciclovir. Ya el ganciclovir en estas dosis, 5 miligramos por kilo peso por cada 12 horas hasta 21 días. Ya también se da en citomegalovirus, encefalitis por citomegalovirus, foscarnet intravenoso, cuando hay resistencia al ganciclovir. Hay que asociar, ¿no?, el ganciclovir en pacientes con VIH con inmunodepresión grave, ¿ya? Y dosis de 40 miligramos por kilogramo cada 8 horas por 5 semanas. ¿Ya? Corticoides e inmunomoduladores. Entonces, en la encefalitis postinfecciosa se usa corticoides. A dosis elevadas, ¿sí? Existen estudios que demuestran que la inmunoglobulina específicas pueden ser útiles en encefalitis por enterovirus, ¿ya? Entonces se afectará según la distribución o situación del paciente, ¿ya? Entonces tenemos que actuar de acuerdo a cómo se encuentra el paciente. Ya se actúa de acuerdo a cómo esté el paciente. Ya las complicaciones, ya en los enterovirus tienen un buen pronóstico. El virus herpes simple, peor pronóstico, ¿ya? ¿Y por qué buen pronóstico? Porque hay que hacer un inicio precoz del tratamiento con aciclovir. Edades tempranas, menores de 5 años, ¿ya? Nivel de conciencia a la presentación con Glasgow mayor a 6. Ya, duración de la sintomatología antes del inicio del tratamiento. Si es menor de 4 días, la supervivencia disminuye de un 90% a un 70%. Carga viral, mejor si la PCR cuantitativa de líquidos cefalorraquídeos es menor, ¿no? Y alteraciones en el electroencefalograma y en la resonancia magnética. Entonces hay que ir viendo todo esto, ¿no?, como complicaciones. Ya las secuelas que causan la encefalitis, porque hay desarrollo de focos epilépticos. O sea, posterior a esta enfermedad, el paciente tiene cuadros de convulsiones, ¿ya? También puede haber déficit motor, camina con una marcha lenta, atáxica, entonces hay espasticidad y ataxia. Déficits cognitivos y la memoria, ojo, ¿no? Porque la encefalitis que hemos dicho que ¿qué lóbulo va a afectar más? A ver, ¿qué lóbulo va a afectar más? Temporal. Temporal, ¿ya? Frontal, ¿no? Frontal, frontotemporal, muy bien. Entonces va a haber cambios mentales, sí. Estos pacientes van a ir a psiquiatría, ¿no? Comúnmente, ¿no? Los van a tratar como esquizofrénicos, ¿no? Y por síndrome convulsivo, epilepsia pueden tener posteriormente, ¿no?
y alteraciones del comportamiento, ¿ya? Retraso del desarrollo intelectual, ¿ya? Y disminución de la función cognitiva, que nos obliga en estos niños a mantener un seguimiento cercano de su desarrollo psicomotor, ¿no? Entonces hay que vigilar el desarrollo psicomotor. Ya acá hay un protocolo de actuación, ¿no? Para frente a una encefalitis. Si hay sospecha de encefalitis, hay que hacer debe haber alteración neurológica, como todo paciente, no hay que hacer fiebre. Hemos dicho que puede haber hasta cefalea, ¿no? Entonces se hace tomografía o resonancia y se pide también punción lumbar. Acá en la punción lumbar vamos a ver el estudio, leucitosis linfocitaria o glucorraquia normal, proteinorraquia normal. Luego seguimos haciendo la flecha, entonces sospechamos de encefalitis. ¿Ya? Y si sospechamos esto, por un lado, pues es compatible con encefalitis herpética o con encefalitis no herpética. Ya, con herpética le damos aciclovir de cajón. ¿Ya? Y tratamiento de soporte. Y por otro lado, si es compatible con encefalitis no herpética, entonces el tratamiento etiológico y de soporte también se da. Entonces, en ambos vamos a ver la PCR para virus herpes simple positivo, ¿ya? Y vamos a ver también en PCR exentemáticos u otra etiología positiva. Entonces, se da tratamiento de soporte. Ahora, el seguimiento neurológico es con resonancia magnética, electroencefalograma, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros vamos a hacer el protocolo de actuación frente a una encefalitis. Finalmente me toca decir a todos gracias. ¿Ya? Hemos llegado a entender esto de la encefalitis con su tratamiento y pronóstico. Ya, entonces estamos en buen camino. ¿Ya? Y vamos a ver que en las siguientes clases vamos a completar con 2 cuadros virales ya de sistémicos, ¿no? La hepatitis viral y la enfermedad de la inmunodeficiencia humana, ¿no? El VIH, ¿ya? Bueno, hasta acá nuestra clase y ya nos estamos despidiendo, ¿ya? Muchas gracias, doctor. ¿Ya están todos? Sí, absolutamente todos estamos. Todos se han inscrito, todos están presentes, todos están audibles, están escuchando, ¿sí? Ya, entonces, Sí, doctor. Sí, doctor. ya, Doctor. que Sí, sí, doctor. estamos atendiendo bien nomás las clases, ¿ya? Ya, entonces me despido de ustedes hasta la siguiente clase. Gracias. Excelente, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta Luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.